Fanfic. Naruto / la leyenda de Korra, nombre. Paragón de Korra. Creador. Deus Swiftblade. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 99. Tiempo y días. Ubicación. Tierra del Fuego. La taberna estaba a su ritmo habitual de actividad. La gente se sentaba, comía, bebía y hablaba entre ellos. El sol comenzaba a asomarse por las ventanas, volviéndose lentamente anaranjado mientras el cielo se tornaba rosado. Era el final del día, cuando la gente salía del trabajo y se tomaba un tiempo para disfrutar de alguna compañía, ya fueran amigos u otros. Por supuesto, en esta taberna en particular, se apoyaba más en otras. Situado en las afueras de Aoizora, la gente sabía que era una fachada de las bandas. Todo lo que tenían que hacer era mirar más allá de los detalles de la superficie y ver el lugar real. Una vez que lo hicieran, sería difícil para él irse. Las personas que bebían allí eran delincuentes o los conocían y no les importaba. La puerta de la taberna se abrió y entró un hombre. La gente volvió la cabeza cuando entró. No era uno de los habituales. Ninguno de ellos lo conocía. Pero sabían quién era. Ese cabello rubio, ojos azules y ese abrigo rojo. No necesitaban ver la diadema de Konoha dentro del abrigo para saber que era Arashi Uzumaki, el Ryu no Konoha, dragón de Konoha. La atmósfera en la taberna cambió instantáneamente de relajada a tensa. Caminó hasta la barra y esperó. No se sentó y eso hizo que la gente se diera cuenta aún más. El camarero continuó lavando el vaso que tenía en la mano como si todo fuera normal. Pero sabía que tarde o temprano sucedería. ¿Sí? Preguntó, dejando el vaso y mirando al shinobi. ¿Puedo ayudarle? Tenían aproximadamente la misma altura, pero había algo en el hombre que lo hacía parecer más alto. ¿Dónde están? Preguntó. ¿Oms? No frunció el ceño, pero su mirada se centró en el camarero. Era una mirada que sugería que consideraba sus siguientes palabras con mucho cuidado. ¿Dónde está él aquí? Preguntó, asegurándose de que sus palabras se escucharan con claridad. El camarero miró hacia la derecha, donde estaba sentado un gran grupo de pandilleros. Él está por allá. Gracias. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño fajo de billetes. Aquí. El camarero tomó el rollo y rápidamente lo hojeó. Fue una buena cantidad. Podría ser una propina o un soborno. De cualquier manera, era dinero. Se lo guardó rápidamente en el bolsillo y asintió brevemente al shinobi. Arashi se acercó a la pandilla. Se fijaron en él. Los cuerpos movieron hacia él. El líder estaba sentado a la larga mesa, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Qué? Preguntó. ¿Tú? Él puso los ojos en blanco. ¿Sabes quién soy? Solía ser un shinobi de Kumo antes de cansarse de la política y de recibir órdenes de líderes idiotas. Pero había algunas cosas que se le quedaron grabadas, como saber cómo operaba un shinobi. Cualquier shinobi competente no se enfrentaría a una situación sin saber todo lo que pudiera. Y considerando al rubio parado frente a su mesa, era seguro llamarlo competente. Es justo, admitió. Y sé quién eres. Se reclinó en su silla, como si no le importara. Arashi Uzumaki, parado frente a mí y mis toros de hierro. ¿Debería llamar a esto un honor o un problema? Sus muchachos se movieron, preparándose para una posible pelea. Arashi vio cada movimiento que hacían. Mantuvo su atención en Am. Acogiste a un hombre llamado Dai hace aproximadamente una semana. Dijo que tenía información valiosa que estaba dispuesto a vender al mejor postor y que tu pandilla podría recibir una parte del salario si lo protegías. Algunos de sus muchachos se sorprendieron. No eran ex-shinobi. ¿Lo que de ella? Preguntó An. ¿La información que tenía de alguna manera era crítica para tu aldea? Tenía que serlo si le enviaban un Junin, uno experimentado y peligroso, además. Sí. ¿Y quieres que te diga dónde está? Sacudió la cabeza. No. Ya sé dónde está. Hizo un pequeño gesto con la mano izquierda hacia el suelo. Está debajo de nosotros, en el sótano secreto que le encargaste construir al dueño de la taberna. Ann se sorprendió al saber eso, pero no dejó que se notara en su rostro.
Había pensado que la información se había mantenido privada. Claramente estaba equivocado. ¿Y si lo es? El shinobi no dijo nada. Si quieres que te lo traiga, te va a costar. Y considerando su información, te va a costar mucho. Se inclinó hacia adelante y puso las manos sobre la mesa. Entonces, ¿qué estás ofreciendo? Nada. Así que iba a fanfarronear y ver si podía conseguir a Dai sin pagar nada. Fue la táctica inicial y nunca funcionó, a menos que la oposición fuera un completo y absoluto novato. No era un novato. Si quieres a Dai, tendrás que pagar. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por él? Arashi negó con la cabeza. No me entiendes. No estoy aquí para discutir o negociar contigo por Dai. Estoy aquí para hacer una reverencia. ¿Qué significaba eso? No le gustó cómo sonaba. ¿Una cortesía? Sí. Estoy aquí para hacerte saber que Dai vendrá conmigo. An chasqueó los dedos una vez y sus toros de hierro se movieron. Se pusieron de pie y presionaron al shinobi, apiñándolo. No sabía que tenías sentido del humor, dijo An mientras se levantaba. Pero debes estar bromeando si crees que vas a llevarte a Dai sin ninguna respuesta nuestra. El shinobi miró a todos los gánsteres. Parecía decididamente poco impresionado. Nunca dije que sería yo quien lo atraparía, solo que él se iría conmigo. Miró su reloj y luego miró hacia la pared del fondo. Todos los ojos en la taberna se volvieron hacia allí también. La puerta secreta que Ann sabía que estaba abierta. Dai fue empujado, luciendo un poco peor, con las manos atadas y la boca amordazada. El hombre que lo siguió a través de la puerta hizo que cada respiración se entrecortara. Su nombre era muy conocido, al igual que su título, Eiyei no Byakugan, centinela del Byakugan. ¿Bien? Preguntó Arashi. Justo donde nuestra información decía que estaría, dijo Hiro, asegurándose de que su objetivo no fuera a ninguna parte. Lo llevaré afuera. Empezó a empujar a Dai hacia la puerta. An se había sorprendido por la apariencia de Ichiga pero no dejó que eso lo detuviera. Espera, dijo. Hiro hizo una pausa y lo miró interrogativamente. Él no irá a ninguna parte. Por supuesto que lo es. Ha venido con nosotros para que podamos devolverle la información que tomó. Empezó a empujar a Dai de nuevo. Venir también. Da otro paso ¿y qué? Preguntó Arashi. Mientras hablaba, un escalofrío llenó el aire. La gente empezó a temblar y lo miraba con miedo. An sabía por qué algunos de sus toros de hierro tenían miedo. El shinobi de Konoha estaba filtrando intención asesina con cada palabra que decía. ¿Nos detendrás? ¿De verdad crees que puedes? ¿Estaba confiando en su reputación? Eso fue estúpido y arrogante. An pensó que sabía más que eso. Mira a tu alrededor, le dijo con una mueca de desprecio. Hay más hombres aquí además de ustedes dos. Podríamos llevarles. Él sonrió mientras su ceja se alzaba inquisitivamente. ¿Dos? ¿Qué te hace pensar que solo somos nosotros dos? La pregunta lo dejó paralizado. Miró hacia la puerta. Bien podría ser que no estuvieran solos aquí. Y eso significaba que solo había una persona esperando afuera. Tsukiko Uchiha, la Torano Sharingan, tigre del Sharingan. Juntos, los tres eran la tercera generación de los Sannin de Konoha. La historia de ellos defendiéndose solos de una invasión de Iwa, evitando la próxima guerra mundial shinobi, ya era leyenda. Si pudieran hacer eso, ¿qué podría hacer exactamente una taberna de gánsteres y ex-shinobi para detenerlos? Miró a Arashi nuevamente. La rubia estaba esperando. ¿Entonces qué vas a hacer? Preguntó. Solo había una cosa que podía hacer. Reduzca sus pérdidas. Déjalos ir, ordenó. Sus Iron Bulls hicieron lo que les dijeron. Protestó Dai con la mirada, herido por la traición. An simplemente se encogió de hombros. Lo siento, Dai. No es un negocio, es simple autoconservación. Una parte del dinero de la venta podría resultar tentadora, pero la vida de la pandilla era más importante. La intención asesina se desvaneció. Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo, les dijo Arashi a todos. Se dio la vuelta y se alejó. Que tenga un buen día. Los dos shinobi se fueron con su objetivo y ni una sola persona en la taberna los detuvo. Ubicación. Ciudad República. Asami estaba disfrutando la mañana. La mesa en el café tenía una buena vista de la bahía de Yue, con la estatua conmemorativa del avatar Aang a un lado. Podía ver los barcos atracando en el puerto y también oírlos. Un camarero le trajo un plato de panecillos. Su orden, señora Sato, dijo.
Hizo lo mejor que pudo para concentrarse en ella, no en el arma que descansaba junto a su silla. El restaurante normalmente tenía una política de no armas, pero ella era la excepción. Probablemente eso se debió a que ella ayudó a financiar la construcción. Gracias. Mientras él se alejaba, ella tomó un panecillo y comenzó a separarlo, comiéndose los pedazos. Había un suave sabor picante que ayudó a calentar la boca. Por eso le encantaba comerlos por la mañana. Una sombra cayó sobre ella mientras comía. Llegas tarde, dijo sin levantar la vista. Tráfico, le dijo Mako mientras se sentaba al otro lado de la mesa. El maestro Fuego había envejecido bien en los 16 años transcurridos desde el ataque de Kubira a la ciudad. Era teniente de la fuerza y si las noticias de Asami eran correctas, estaba en la lista corta para ser ascendido a capitán. Llevaba un traje informal, ideal para el trabajo que hacía. Ahora llevaba gafas para ayudarle a leer. Le daba un aspecto maduro, mientras que la barba a lo largo de su mandíbula y su barbilla le daba un atractivo pícaro. Era guapo cuando se conocieron y todavía lo era a los 38 años. ¿Cómo has estado? Ella preguntó. Él sonrió. Me haces esa pregunta desde que comenzamos a tener estas reuniones matutinas. Comenzó hace unos 3 años. Pasarían el lunes por la mañana compartiendo el desayuno y poniéndose al día. Es una pregunta válida. Bueno, no lo des por sentado, pero me han dicho que podrían ascenderme a capitán. Wow, felicidades. Él la miró. Aunque dijo las palabras y también puso la emoción, no llegó a sus ojos. Ya lo sabías, dijo, en tono de acusación burlancia. Mis fuentes me lo dijeron el viernes pasado. Ese mismo día se lo dijo el jefe. Tomás demasiado de tu Sifu. A veces ella era demasiado astuta. Ella inclinó la cabeza en señal de aceptación pero con una sonrisa de complicidad. Así fue como me entrenaron. Y ella no lo haría de otra manera. Además, ella no se parecía mucho a su sensei. Todavía había algunas cosas que necesitaba descubrir cómo hacer. Mako le sonrió. Ella vestía traje, como él. Sin embargo, hubo algunas diferencias. El suyo era un poco más profesional y tenía falda. Llevaba el pelo recogido en un moño profesional y su maquillaje era mínimo. Eso no distrajo a la gente del hecho de que ella era una mujer hermosa de unos 30 años. Había algunos elementos de peligro en ella. El arma que descansaba junto a su silla, pero la más grande, era el medallón que llevaba con orgullo alrededor de su cuello. Ella había asumido el cargo de Fire Paragon de Naruto hace 10 años. Para Mako, esa era una señal para que la guardia cambiara. Tu se convirtió en el parangón de la Tierra 3 años después de ella, Tano 2 años después de él, por lo que le habían dicho a Mako, Joe no había renunciado al puesto hasta que estuvo segura de que su aprendiz podría durar un año viviendo en la naturaleza, específicamente en la tundra del Polo Sur. Osamu todavía era aprendiz pero estaba seguro de que eso cambiaría pronto. Entonces, ¿cómo estás, Asami? Preguntó. Bien, dijo ella. Sin embargo, la sonrisa se desvaneció mientras miraba la bahía. A pesar de la forma en que ella se cayó le preocupó. Ser la directora ejecutiva de Future Industries y el modelo de la Nación del Fuego haría que mucha gente dudara de que ella pudiera hacerlo. Pero ella había estado probándose a sí misma mucho antes de que dijeran algo, por lo que tenía confianza en sí misma. Ella no era alguien que tuviera dudas. ¿Todo bien? Es Korra. Ella le devolvió la mirada. La preocupación era palpable en sus ojos. Ella salió anoche y no ha vuelto. Ah, ok. Podía entender por qué estaba preocupada. Desde que los dos hablaron con sus amigos y familiares sobre su relación, él los había apoyado, sabiendo muy bien lo enamorados que estaban el uno del otro. 16 años después supo que el amor no había muerto. Demonios, si podían casarse, él sabía que lo harían. ¿Quizás alguien necesitaba su ayuda? Él sugirió. Ella frunció el ceño. Sí, puedo imaginarme quién sería ese alguien. Ella no escupió las palabras pero hubo un grudido. Sabía por qué sonaba así. ¿Crees que es Haya? Sí. Dejó el rollo en sus manos. Esto iba a requerir toda su atención, y por una buena razón. Hace 4 años, Haya fue descubierta como el Avatar Oscuro. Desde entonces Korra siempre trató de ayudarla con su entrenamiento, quitándole tiempo a los demás. Eso no debería haber significado nada, pero había visto a Haya mirar a Asami como si ella fuera la intrusa. No hace falta decir que no tenían una buena relación. Podría ser nada, Asami.
Ella lo sabía pero no iba a creerlo, todavía no. Preferiría escucharlo de labios de Korra, le dijo. Su mente volvió a ese primer encuentro. No había sido planeado ni siquiera pensado. Ella y Korra estaban en el mercado, de compras. De la nada esta niña, que no podía tener más de 12 años, se estrelló contra el costado de Korra y la abrazó, diciendo que finalmente la había encontrado una y otra vez. Si bien esa escena los habría hecho intentar alejar a la chica, Korra la miró y lo supo. La niña era el avatar oscuro. Luego, supieron más sobre ella. Ella era una maestra tierra huérfana llamada Haya, nacida en otoño por extraño que parezca. Al parecer, toda su vida había sabido que era diferente pero no sabía cómo ni por qué. En el mercado, sintió un tirón y lo siguió hasta Korra. El resto ya lo sabían. Korra había estado totalmente a favor de adoptar a Haya, pero la idea fue bloqueada, no solo por los Paragon sino también por sus amigos y familiares. Estaban pisando un terreno nuevo y debían tener cuidado. Ayudaron a Haya a encontrar una familia dispuesta a adoptarla. Luego ayudaron en su formación. Ella ya había dominado la Tierra Control, pero para su sorpresa, no fue el Fuego Control lo que aprendió a continuación, sino el Agua Control. Parecía que el avatar oscuro aprendió las formas de control al revés. Naruto Sensei había pensado que su próxima encarnación probablemente sería la misma, siendo una maestra agua en lugar de una maestra fuego. Si bien Korra aceptó a regañadientes el plan de adopción, se negó a mantenerse al margen de la vida de Haya. Ella venía a su casa o viceversa para poder enseñarle algo a su contraparte o darle un consejo. Al principio, Asami había tratado de ser parte de la vida de la joven, después de todo, ella había sido parcialmente responsable de su existencia, pero rápidamente quedó claro que Haya no la quería en ella. Cada vez que venía con Korra, el avatar oscuro la miraba como si no debería estar allí. Cada esfuerzo que hacía Asami, lo apartaba a un lado como si estuviera podrido. Las únicas razones por las que se asociaban hoy en día era por su estatus y por Korra. Todo estará bien, Asami, le aseguró Mako. Incluso si los dos avatares parecían cercanos, él creía que nada podría interponerse entre Korra y Asami. Espero que lo haga. Miró de nuevo hacia la bahía. En realidad, estuvimos discutiendo algo durante las últimas semanas. ¿Qué? Niños. Convertirse en padres. Oh, entonces estás pensando en adoptar. Podía verlos a ambos como padres. Esa es una opción, pero estábamos pensando en métodos más directos. La redacción lo confundió momentáneamente. Entonces comprendió y se sorprendió. ¿Quieres decir quedar embarazada? Sí. Ella todavía miraba hacia la bahía, como si estuviera evitando su mirada. ¿Por qué fue eso? Wow, está bien. No esperaba eso. De repente se sintió bastante incómodo. ¿Han decidido cuál de ustedes quedaría embarazada? Sí, realmente se sintió incómodo al hacer esa pregunta. Si hubiera sido cualquier otra persona, no habría dicho nada. Korra, dijo. Su novia era la más entusiasmada con la idea. ¿Y cómo iba a quedar embarazada? Hasta donde él sabía, no había otra manera excepto el sexo. Uno de sus oficiales mencionó algo acerca de un laboratorio que aceptaba donaciones de hombres, pero eso había sido hace semanas y no le tenía mucha fe. Esta vez, Asami sí lo miró con una expresión plana. ¿De qué otra manera quedaría embarazada? Ella preguntó. Levantó las manos en señal de rendición. Muy bien, eso corre por mi cuenta. Bajó las manos y se le ocurrió la siguiente pregunta. Fue una pregunta que lo estremeció. Entonces, ¿quién se va a acostar con ella? Miró de nuevo hacia la bahía. Hablamos de eso. Hablamos mucho de ello. Y solo hay una persona. Ella lo miró pero no pudo sostener la mirada. La mirada fue reveladora y quedó anonadado. A mí. Él dijo. ¿Ella querría acostarse conmigo? Y. ¿Estás de acuerdo con eso? El hecho de que sus dos ex estuvieran enamorados no pasó desapercibido para él. Ella asintió. Sí. De hecho, fui yo quien te sugirió. Gracioso, la expresión de sorpresa en su rostro era la misma que tenía Korra. En realidad, Mako, Korra y yo te conocemos. Hace que la idea sea un poco menos incómoda para todos. Ella sonrió con tristeza. Y además, no puedes negar el hecho de que pensaste en la idea. Probablemente incluso él también fantaseaba con eso. Lo había hecho, pero Mako no iba a decir eso en voz alta. Después de todo, lo mismo era cierto para Asami. Pensar en ello es una cosa, le dijo. ¿El acto real?
Eso es otra cosa. Lo sé. Pero todavía nos sentimos cómodos con que tú seas el indicado. Sintió que necesitaba un trago. Eran solo las 9 de la mañana y necesitaba una copa. Empezaba a parecer que iba a ser un día largo. ¿Puedo pensar en esto? Preguntó. Por supuesto. No esperaban una respuesta inmediata. Empezó a levantarse, pero se detuvo. Asami, una pregunta sobre todo este asunto. Ella lo miró expectante. ¿Qué? Di que estoy de acuerdo. Di que hago esto, yo, me acuesto con Korra. Espíritus que se sentían increíblemente incómodos de decir ahora. Ella queda embarazada, da a luz y ustedes dos se convierten en padres de un bebé. ¿Dónde estoy yo en eso? La pregunta era buena. Lo supo porque no tuvo una respuesta de inmediato. ¿Qué quieres decir exactamente? Ella preguntó. Quiero decir, soy un amigo cercano de la familia o seré papá. Podría estar presionándolo, pero estaban hablando de su hijo potencial. Él tendría el derecho y la responsabilidad de estar en sus vidas. Respetaba demasiado tanto a Korra como a Asami como para asumir que él estaría en esto, pero no quería ser simplemente el hombre que suministraba la semilla, por así decirlo. Consideró esa pregunta y descubrió que no tenía una respuesta para él. Tendré que hablar con Korra sobre eso, le dijo finalmente. Eso estuvo bien para él. Muy bien, espero tener noticias suyas pronto. Aquí igual. Dejó la mesa y se fue a trabajar. Pasó un par de minutos más cogiendo un panecillo y comiéndolo antes de levantarse y pagar la cuenta. Ubicación. Konoha. Cariño, estoy en casa. Arashi gritó mientras cruzaba la puerta. Acababa de dejar a Dai en Teiri. Las luces estaban encendidas en la sala de estar. Dije hola, pero no me muevo. Ella volvió a llamar. No pudo evitar sonreír mientras caminaba hacia la sala de estar. Allí estaba ella, sentada en el sofá, viendo la televisión. Él se inclinó y la besó. Hola, Tsukiko. Ella giró la cabeza y atrapó sus labios. Me alegro de que hayas vuelto, le dijo. ¿Funcionó el farol? Él asintió. Nunca esperaron que no estuvieras allí. Era un engaño que había funcionado bien desde que ella se quedó en el pueblo. Se agachó y colocó su mano sobre su abultado estómago. ¿Cómo es él? Su mano se unió a la de él, aunque frunció el ceño hacia su vientre. Actualmente está intentando volverme loco bailando sobre mi vejiga. Ella volvió el ceño en su dirección. ¿Por qué te dejé atraparme así? Déjame, repitió con fingida sorpresa. Si no recuerdo mal, fuiste tú quien dijo que esperara y disfrutara el viaje esa noche. Ella le dio un puñetazo en el hombro sin malas intenciones. Él se rió mientras se daba la vuelta y se sentaba. Le pasó el brazo por los hombros y ella se inclinó hacia él. ¿Qué estamos viendo? Tonterías. Ella no sabía qué era. Acaba de encender la televisión hace media hora. Se sentaron juntos, mirando la mierda. Arashi dejó vagar su mente. Hubo momentos en los que no podía creer que su vida fuera así. Estaba teniendo uno de esos momentos ahora. Era un Konoha Junin, respetado y temido en todos los países elementales. Estaba casado con la chica que amaba durante los últimos 8 años. Y ahora estaban esperando su primer hijo. Honestamente se preguntó si las cosas podrían ser mejores. Por supuesto, las cosas no siempre fueron bien. Los países estaban al borde de la guerra desde hacía años. Arashi tenía sospechas de que no era causado solo por los países. Sintió como si algo los estuviera agitando, empeorando las cosas de lo que ya estaban. Y creía que era Mitsu. La gente podría haberlo acusado de ser paranoico, pero sus amigos sentían lo mismo. Nunca encontraron al líder después de haber sido rescatado, a pesar de las búsquedas a lo largo de los años, y los problemas surgidos parecían algo en lo que él y su organización tendrían que ver. Tal como iban las cosas, si estallara otra guerra, los países quedar devastado. Y eso le daría a Mitsu la oportunidad perfecta para intervenir y hacerse cargo. Por eso buscaron cada rumor que escucharon a lo largo de los años y detuvieron cualquier problema antes de que fuera demasiado. Recibieron fragmentos de pruebas, pero nada concreto. Es decir, hasta que Iwa intentó invadir la Tierra del Fuego. Ese podría haber sido el día que la gente recuerda como la batalla que convirtió a Arashi y su equipo en leyendas en su época. Preferían pensar que era el día en que sus sospechas habían quedado justificadas. Mitsu definitivamente había estado detrás de la invasión. El único problema era que no podían ir a la Tierra de la Tierra a buscarlo para no comenzar una guerra real.
Entonces, preguntó Tsukiko, ¿era Dai parte del Mitsu? Arashi negó con la cabeza. No, solo fue contratado para robar la información. Lo había revelado cuando Arashi y Hiro lo trajeron de regreso a la aldea. Debió haber esperado que eso lo enviaría directamente a prisión. No fue así. Lo siento, no pude estar allí para ayudar. Él la miró. ¿Estás embarazada, Tsukiko? Como Torano Sharingan, ella era temida en los países elementales, al igual que él. Pero esa reputación conllevaba el potencial de ser un objetivo. Ella, Hiro y ella habían defendido a los asesinos que los atacaban antes. Pero ahora que estaba embarazada, el riesgo era aún mayor. Por eso su condición era un secreto para todo el pueblo. El resto del mundo solo lo sabría una vez que naciera el niño. Sí, pero no soy una inválida, replicó ella. Créanme, una vez que haya dado a luz y vuelva a estar en forma para luchar, volveré a las misiones. Se alegró de haber vivido con el clan Uchiha cuando llegó por primera vez a Konoha y vio cómo se cuidaban unos a otros, de lo contrario se habría sentido realmente preocupado por eso. No dejaría de ser shinobi cuando se convirtiera en padre y tampoco querría que Tsukiko dejara de serlo, pero sí tenían que pensar en el bebé. Menos mal que pudo llegar a un acuerdo. Tendremos que alternar misiones para que uno de nosotros se quede en casa. Tsukiko perdió el ceño y sonrió. Me alegra que estés de acuerdo. Pensé que pelearías por eso. Se agachó y pasó los dedos por su estómago. Tuvimos esa pelea hace 3 meses, Tsukiko. Fue una pelea corta. 10 minutos, si eso. Correcto. Él sonrió. Supongo que el niño también te está quitando la memoria. Ella no lo es. Simplemente lo olvidé. Sucede. El programa terminó y apagó la televisión. El sol se ponía por las ventanas. Arashi miró el reloj y vio que era hora de cenar. ¿Quieres algo de comer? Le preguntó a Tsukiko. Seguro. Tenía un poco de hambre. Se levantó y se dirigió a la cocina. ¿Nada en particular? Preguntó en voz alta. ¿O será algo raro? Había oído que a las mujeres les salían extraños dibujos de comida cuando estaban embarazadas. Simplemente no se dio cuenta de cómo era hasta que le pasó a él. Gracias a Kami había un supermercado cerca. No, cualquier cosa que cocines está bien, dijo antes de fruncir el ceño. ¿Y dejarías de poner en mi contra ese plato de fideos y pepinillos que te hice preparar? Fue una vez. Ni siquiera sabía lo que había estado pensando cuando le pidió que lo hiciera. ¿Qué te hace pensar que estaba hablando de ese plato? ¿Qué más hay ahí? Ella vio la oportunidad que le dio y rápidamente cambió de tema. Por cierto, recibí noticias de mi mamá. Itachi podría ser ascendido. Él la miró desde la cocina. ¿Como shinobi maestro? Maestro. A pesar de que su hermano pequeño era un shinobi, le había gustado enseñar en la academia y decidió quedarse allí. Entonces ahora será un maestro de pleno derecho. Bien por él. Ella asintió, feliz por su hermano pequeño al igual que estaba feliz por los gemelos y los caminos que tomaron en la vida. Y mi papá quiere verte mañana, añadió. Habría sido hoy pero su marido llegó tarde a casa. Arashi hizo una pausa, mirando la olla que acababa de poner en la estufa. ¿Como tu padre o como el Hokage? Preguntó. Había 2 personas diferentes cuando se trataba de Madara Uchiha y siempre era mejor averiguar con quién estaría hablando. El Hokage. Respiró un poco más tranquilo ante eso. Está bien, lo veré a primera hora de la mañana. Levantó la cabeza y miró a su marido. Arashi, ¿todavía le tienes miedo a mi papá? Preguntó con una sonrisa divertida. Un poco, admitió sin pudor. Tu padre da miedo cuando está enojado, Tsukiko. Todavía estaba convencido de que el hombre cumpliría su amenaza si alguna vez le rompía el corazón. Una risa surgió de su garganta. Estás siendo paranoico. No, solo cauteloso. Aún así, no podía quejarse. Tuvo una buena vida aquí. Era un shinobi respetado en la aldea, todavía se llevaba bien con el otro lado del planeta, estaba casado con el amor de su vida y ambos iban a ser padres en cualquier momento. Honestamente no sabía cómo podría ser mejor. Ubicación. Ciudad República. Asami condujo de regreso a casa después de desayunar con Mako. Normalmente habría ido directamente a trabajar, pero se dio cuenta de que se había olvidado algunos papeles en el apartamento. Sería un agarre rápido, entraría y saldría de allí en 5 minutos. Estacionó el auto en la acera y se dirigió a la puerta principal, caminando hacia el ascensor.
Ella y Korra vivían cerca de lo alto en un apartamento que era espacioso para 2 personas y un perro oso polar. El patio trasero era lo suficientemente grande para que Naga fuera feliz, cuando no la paseaban por la ciudad. Entró por la puerta y vio a Korra allí, esperándola. Asami, dijo, sonriendo aliviada. Asami se detuvo y la miró. ¿Por qué sonreía aliviada? Korra, respondió ella. ¿Pasó algo? Un mal presentimiento comenzó a apoderarse de sus entrañas. Su sonrisa se desvaneció y una mirada de dolor apareció en sus ojos. Yo, hice algo estúpido anoche. Ese sentimiento empezó a crecer. ¿Qué pasó? No podía mirarla a los ojos. Haya me llamó anoche, me pidió que viniera. Y. No terminó. Ella no tenía por qué hacerlo. Asami asimiló todos los detalles. El hecho de que no podía mirarla a los ojos. El cabello ligeramente húmedo significaba que se había duchado y se había secado rápidamente, el hecho de que su ropa parecía arrugada y a quién había ido a ver. ¿Te acostaste con Haya?, acusó a Korra con voz plana. El avatar hizo una mueca como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No era mi intención, dijo rápidamente pero débilmente. Es algo así como. Asami levantó su mano, silenciándola. No quiero escuchar que simplemente sucedió salga de tu boca en este momento. No le haría ningún bien. Ese mal presentimiento comenzó a convertirse en ira, acariciando un fuego en sus venas. ¿Qué pasó? La respuesta salió de ella lentamente. Haya quería que la ayudara con su aire control. Se estaba frustrando. Hicimos algunos progresos, pero luego empezó a preguntar si ella era el avatar oscuro, qué significaba y qué se suponía que era. Se enojó y se asustó. Comenzó a arremeter. Intenté calmarla, asegurarle que todo estaría bien. En medio de todo, ella me besó. Y luego, se detuvo, luciendo bastante patética. Y luego te acostaste con ella, terminó Asami con un mordisco. Toda la noche. Ella se estremeció. Sí. Pero me fui en el instante en que desperté. Ella no estaba satisfecha con eso. ¿Por qué no te fuiste antes? Sabía lo que se necesitaba para hacer el amor con alguien toda la noche. Yo y Korra no tenía una buena respuesta para eso. En aquel entonces, lo único en lo que podía pensar era en tener a Haya en sus brazos y deleitarse con su cuerpo. La vergüenza y el bochorno por lo que había hecho no llegaron hasta que despertó en su cama. Lo siento, Asami. Ella no dijo nada durante un largo momento. Lo primero que hizo fue pasar junto a ella hacia el teléfono. Korra la vio hacer una llamada, insegura de lo que estaba pasando. Sonaba como si estuviera llamando a su trabajo. ¿Por qué? Cuando terminó, colgó y miró a Korra. Tal vez lleves a Naga de dar un paseo, sugirió con una voz que decía que no era una sugerencia. ¿Por qué? Asami pasó junto a ella, de regreso a la puerta. ¿Asami? Por favor, di algo. No le gustó cómo estaba reaccionando. Fue demasiado aterrador. Estaré fuera. No sé cuándo volveré. ¿Estás yendo al trabajo? No, me tomaré el día libre. Oh, eso estuvo mal. Asami nunca faltaba un día de su trabajo, a menos que pudiera evitarlo. Asami, lo siento. No es algo que vaya a hacer de nuevo, lo prometo, dijo, haciendo todo lo posible para que su voz no sonara suplicante. Eso espero. Su voz no la tranquilizó. ¿Entonces estás enojado conmigo? Sabía que lo era, pero quería oírlo. En realidad, ella no quería oírlo, pero sentía que necesitaba oírlo. Asami se detuvo en la puerta, con la mano agarrando el pomo. Ella volvió a mirar a su novia. No, Korra. No estoy enojado contigo. Todos pensamos que había una conexión entre tú y Haya debido a los avatares. Se centró en la primera parte. ¿No estás enojado? No. Estoy decepcionado. Pensé que eras mejor que eso. Pensé que no podrías acostarte con Haya. Las palabras se retorcieron como un cuchillo en sus entrañas. No tenía nada que decir en contra porque no había nada. Es más, recordó que Haya todavía era una adolescente. Se había acostado con alguien casi 2 décadas más joven que ella. Espíritus, ¿qué decía eso sobre ella? Se acostó con un adolescente. Lo siento, dijo de nuevo. Asami abrió la puerta y salió. ¿A dónde vas? Para ver a Haya. A diferencia de Korra, ella estaba enojada con el adolescente. En realidad, enfadarse era una palabra demasiado mansa. Estaba furiosa. Salió del apartamento antes de poder escuchar algo de Korra. Ella no quería oírlo en ese momento.
Encontró a Haya en el parque una hora más tarde. La niña estaba trabajando en su aire control, siguiendo los pasos de principiante. Claramente estaba teniendo dificultades con eso. Probablemente porque creció siendo una maestra tierra. Haya, gritó cuando estuvo lo suficientemente cerca. Se detuvo y miró en su dirección. La creciente esperanza en sus ojos murió y fue reemplazada por molestia. Hola, Asami, dijo. ¿Necesitas algo? Tú. Ella se acercó, acortando la distancia entre ellos. Necesitamos hablar. ¿Qué pasa? Había un tono arrogante en su voz. Era una mezcla de su juventud y su seguridad de quién era. La Paragón tuvo ganas de apagar ese tono, pero mantuvo las manos a los costados. Korra me contó lo que pasó. Había una mirada de sorpresa en sus ojos. Ella no esperaba eso. Después de un momento, la sorpresa se desvaneció y fue reemplazada por una satisfacción engreída. ¿Y bien? ¿Qué pasa con eso? ¿Querías escuchar todos los detalles? La ira de Asami crecía mientras miraba al adolescente. Cuando se conocieron, ella se encontraba en esa incómoda etapa de la pubertad en la que estaba atrapada entre una niña y una mujer. Pero ahora era claramente una mujer, joven además. Su piel estaba pálida pero también empezó a ser besada por el sol. Su cabello era negro y estaba recogido en una cola de caballo, pero si se lo quitaba, caería sobre su espalda como una cortina. Sus ojos eran únicos. La izquierda era verde pero la derecha era una mezcla de verde y azul, como dos mitades de un círculo. Cada vez que veía ese azul, se preguntaba si vendría de Korra. La chica era hermosa. Todos lo sabían y ella también. Cuando caminaba por la calle, Asami sabía que la gente la observaba y le encantaba. También modeló el trabajo a tiempo parcial como una forma de conseguir dinero en efectivo. Por lo que escuchó Paragón, ella se estaba haciendo un nombre en el mundo del modelaje. Pero a ella no le importaba eso en este momento. Lo único que le importaba era que esta chica se acostara con su novia y no le importaba lo que ella pensara al respecto. Estoy aquí para decirte que no volverás a hacer eso, le dijo a la niña, manteniendo el control de la voz. Eso no depende de usted, replicó ella. Y, sinceramente, no sé por qué sigues por aquí. Korra es mi novia. Por ahora. Ella frunció el ceño ante ese engreído despido. Para siempre. Haya le sonrió desagradablemente. No lo entiendes, ¿verdad? Korra y yo pertenecemos el uno al otro. Tenemos un vínculo, algo más profundo que cualquier cosa que puedas soñar. La amo con todo lo que soy y algo más. ¿Puedes decir lo mismo? Más tiempo del que llevas vivo, chico, replicó ella. La sonrisa de Haya se hizo más tensa ante esa última palabra. No le gustaba que los adultos la llamaran niña. Estábamos juntos y enamorados desde antes de que nacieras. Entonces, ¿por qué estuvo ella conmigo anoche en lugar de ti? Odiaba la sonrisa de complicidad en el rostro de la chica. Tú la llamaste, por eso. Sí, y ella vino. Ella vino y no se fue hasta la mañana. Oh, recordaba la noche anterior con gran detalle. Todavía podía saborear a Korra en su lengua. Si hubiera querido irse en cualquier momento durante la noche, podría haberlo hecho. Pero no lo hizo. Espíritus, odiaba el tono de voz de Haya y la expresión de suficiencia en su rostro. No volverá a suceder, declaró. Oh, ¿estás tan seguro de eso? Preguntó Haya, muy confiada al respecto. ¿Qué te hace pensar que si llamo a Korra, ella no vendrá a verme? Estamos destinados a serlo y no hay nada que puedas. Eso fue todo lo que llegó, porque Asami le dio un fuerte puñetazo en la cara. La niña cayó al suelo, luciendo aturdida. Pasó y su rostro se convirtió en una ira asesina. Extendió la mano y dobló la tierra. Las rocas surgieron del suelo y se lanzaron hacia Asami. Se agachó y zigzagueó, avanzando hacia el avatar oscuro con un propósito. Antes de acercarse lo suficiente para lanzar golpes, liberó su Zanpakuno. Bankoai. Gritó, arrojando el arma delante de ella. Tetsuona, mujer de hierro. Haya observó con fascinación atónita cómo el Paragón corría hacia el arma. Cambió de forma, fundiéndose contra su piel como un líquido. Luego se volvió sólido, transformándose en metal. Cuando dejó de moverse, llevaba una armadura como nada que Haya hubiera visto antes. Parecía más una segunda piel que un traje por la forma en que se movía. Su rostro estaba completamente cubierto por una máscara que apenas tenía el diseño de un rostro, una línea sombría por boca y dos agujeros brillantes por ojos.
En la pieza del cofre estaba el antiguo símbolo del fuego, su símbolo como paragón, brillando igual que sus ojos. Mientras estaba atónita por la vista, Asami levantó un guante y arrojó al avatar oscuro al suelo. Sintió gran satisfacción al verla caer al suelo. ¿Aún tienes algo que decir, chico? Preguntó, parándose junto a Haya como una vencedora. Le sorprendió lo rápido que habían cambiado las cosas. Ella era el avatar oscuro. No debería perder contra un no maestro, incluso si tuviera algún tipo de arma extraña que se transforma en armadura. La sorpresa rápidamente se convirtió en indignación y luego en ira. Esa ira la alimentó, retorciéndose y doblando el aire en una fuerte ráfaga. Ese tipo de fuerza debería haber derribado a Asami o tirarla al suelo. Pero fue arrojado descuidadamente y ella podía verlo venir. Todo lo que tuvo que hacer fue girar hacia un lado, dejando que la explosión pasara junto a ella. También le dio tiempo a Haya para volver a ponerse de pie y plantar sus pies en una postura firme de agua control. Había un pequeño arroyo cerca que podía utilizar. El agua subió y se congeló en carámbanos, que arrojó a Asami. El lanzamiento fue un poco mejor, pero aún así fue descuidado para Asami. Pudo quitar los carámbanos sin perder el ritmo. Luego volvió su atención a Haya. La pelea no fue ni remotamente igualada. Haya era un avatar oscuro medio entrenado. Asami era una paragón, estaba completamente entrenada y tenía la experiencia de su lado. Cualquier cosa que Haya pudiera intentar arrojarle, ella lo tomaría y lo devolvería con más fuerza y fuerza. Vio lo insegura que empezaba a parecer Haya. Quería convertirlo en miedo. Asami, detente. La voz de Korra gritó. Pero eso no debería ser posible. Korra no estaba aquí. Pero de repente lo fue. Ella se paró entre ellos con las manos extendidas en un movimiento de bloqueo. Detente, ya es suficiente. Ella ordenó. Asami no quería parar, pero no estaba tan enojada como para no poder pensar. Podía manejar un avatar, pero no ambos. No cuando estaba tan enojada y decidida a darle una paliza. Entonces ella hizo lo que le dijeron y se detuvo. Su banca y desapareció de su cuerpo, regresando a su Zanpakuno. Miró más allá de Korra hacia Haya. La niña había sido fuertemente golpeada. Se notaba en los moretones en su rostro y en cómo acunaba su cuerpo contra sí misma. Normalmente, si hubiera visto a alguien así, Asami se habría horrorizado ante la vista. En cambio, se sintió muy satisfecha. Ese sentimiento duró hasta que miró a Korra. ¿Qué estás haciendo? Exigió. Se dio cuenta de que Naga estaba cerca. La perra oso polar no estaba gruñendo, pero estaba prestando mucha atención a lo que estaba sucediendo. Deteniéndote, dijo Korra. Mantuvo sus ojos en ella y solo en ella. ¿Qué estás pensando? ¿Qué parece que estaba pensando? Ella preguntó de nuevo. ¿Realmente creíste que dejaría esto así? No tenías que hacer esto. Fue excesivo. No, no fue suficiente. Quería golpear al avatar oscuro contra el suelo y hacer que le resultara insoportablemente doloroso volver a levantarse. Dio un paso hacia Haya. La niña retrocedió con ojos temerosos. A ella le gustó. Pero entonces Korra se interpuso en su camino. Asami, no, le dijo. La ira ardía con irritación a través de ella. ¿La estás protegiendo ahora? ¿Es eso todo? No, te estoy impidiendo hacer algo de lo que te arrepientas. Oh, ella no iba a arrepentirse de esto. En realidad estaba deseando que llegara. No había terminado de golpear a la niña contra el suelo. Muévete, le dijo a Korra. No, dijo con esa mirada terca que tenía. Dije que te movieras, Korra. No, no lo haré. Mira, déjame hablar con ella. ¿Hablar? Preguntó con un mordisco. ¿No fue eso lo que te hizo acostarte con ella en primer lugar? Eso fue un error. Las palabras flotaron en el aire como un anuncio en una sala de teatro. Asami miró más allá de ella hacia Haya. El avatar oscuro miró a Korra con sorpresa, incredulidad y dolor. Fue muy satisfactorio ver esa mezcla de emociones en su rostro. Pero entonces el mundo que los rodeaba estalló en humo. Naga comenzó a ladrar de advertencia solo para ser interrumpido de repente. Asami miró a su alrededor en busca de peligro. Pero no lo encontró lo suficientemente rápido. Un borde duro golpeó su cuello y su mundo de repente se oscureció. Ubicación. Konoha. Arashi no tropezó exactamente a través de la puerta, pero definitivamente hubo un tambaleo en su paso. Hiro estaba sentado en la mesa de la cocina con Tsukiko cuando entró. Arashi, ¿estás bien? Preguntó, poniéndose de pie.
Sí, sí, dijo, sonando tan aturdido como parecía. Normalmente no era así. Preocupaba a sus dos compañeros. ¿Qué ocurre? Le preguntó Tsukiko. Le costó un poco ponerse de pie, gracias a su barriga. Fui a hablar con el Hokage, como él quería. Y me dio noticias. Encontró la mesa y logró sentarse. ¿Noticias? ¿Qué tipo de noticias? Preguntó Hiro. Él dejará el cargo de Hokage. Fue una noticia sorprendente. Se notaba en sus caras. ¿Papá se jubila? Le preguntó Tsukiko. Sí. Guau. Eso fue sorprendente. Su padre había sido el Hokage toda su vida. No hubo un momento en el que no pudiera pensar en que él no fuera el Hokage. Había sido una realidad para ella. El sol salía por el este, se ponía por el oeste y su padre era el Hokage. Pero eso había cambiado. Debería haberlo esperado, pero aún así fue sorprendente. Pensé que lo anunciaría en el pueblo, dijo. Lo hace, dijo Hiro. Pero es en la ceremonia del nuevo Hokage. Eso tenía sentido. Entonces, ¿quién y? Se detuvo mientras conectaba los puntos en su cabeza. Ella miró a su marido. ¿Papá? Preguntó, dejándolo colgado. Hiro hizo la misma conexión y lo miró con la misma pregunta en sus ojos. Arashi asintió. Lo hizo, les dijo. Al final de la semana, después de que él renuncie, me convertiré en el Archidaime Hokage. La noticia tardó un momento en asentarse en sus mentes. Pero una vez que lo hizo, ambos sonrieron ampliamente. Felicitaciones, Arashi, dijo Hiro. Eres el hombre adecuado para el trabajo. Seguía mirando la mesa como si estuviera a punto de comérselo. Eso pensarías. Lo sé. Lo mismo ocurre, dijo Tsukiko con firmeza. Sabía que su marido amaba a Konoha y la protegería hasta su último aliento. Ella vio ese testamento y condujo a su padre. ¿No es esto lo que querías, Arashi? ¿Ser Hokage? Eso era técnicamente cierto. En realidad, todo había comenzado como un desafío de su abuelo. Inicialmente quería ser Hokage para poder demostrar su valía ante Naruto y salir de su sombra al mismo tiempo. Pero a medida que pasaron los años y creció, descubrió que esa línea de pensamiento era egoísmo. Si quería ser Hokage, tenía que pensar más en la aldea y menos en sí mismo. Ser Hokage significaba proteger Konoha, no gobernarla. Esa comprensión le transformó en el hombre que era ahora. Si hubiera mantenido su pensamiento original, dudaba seriamente que Madara lo hubiera elegido alguna vez. Hiro notó lo callado que estaba Arashi. Normalmente eso no era propio de él. ¿Está todo bien? Le preguntó a su compañero de equipo. Sí, Hiro. Todo está bien, respondió Arashi rápidamente, un poco demasiado rápido. ¿Cómo está tu esposa, por cierto? Olvidé preguntar eso cuando regresamos. Sabía que estaba desviándose. Menos mal que supo retomar el rumbo. Mayu es buena. Nuestra hija nos mantiene alerta. De todos sus amigos, Hiro había sido el primero en casarse y el primero en convertirse en padre. Lo primero fue algo que sorprendió a todos, a pesar de que todos sabían que él y Mayu habían estado saliendo durante años en ese momento. Tsukiko estaba convencida de que Tsume se casó poco después porque su prima no la eclipsaría. Arashi se apresuró a continuar la conversación. Es bueno escuchar eso. ¿La pequeña Anabi va a ser una kunoichi? Ella ya está observando a los miembros del clan entrenar. Él sonrió con orgullo. Ella probablemente aprenderá el Hiken más rápido que yo una vez que comience a aprender. Arashi se rió entre dientes. No lo dudo. Tomó el control antes de que su amigo pudiera desviarse nuevamente. Arashi, quería ser Hokage, ¿no? La rupia lo miró, luego a la mesa. Sí, pero nunca pensé que lo conseguiría. Siempre pensé que Lord Madara estaría aquí para siempre. Siento lo mismo, estuvo de acuerdo Tsukiko. Pero eso va a cambiar al final de la semana. Kami, ¿fue tan pronto? Esto es mucho para asimilar, dijo. No sé si puedo hacerlo. Miró fijamente a su marido. Te aplastaría si supiera que puedo llegar aquí a tiempo, dijo. No empieces a subestimarte, Arashi. Te he visto en acción y en la aldea. Vas a ser un gran Hokage. Hiro asintió. Sí, lo eres. Sus palabras le resultaron tranquilizadoras. Los miró a ambos, dejando que el alivio se reflejara en sus ojos. Gracias, chicos. Necesitaba eso. No hay problema, dijo. Señor Hokage. La rubia se quedó quieta ante esas palabras. Eso aún no es oficial.
Y creo que voy a necesitar tiempo para acostumbrarme. Bueno, eso es un hecho, dijo secamente. Tsukiko asintió. Solo espero que nos resulte más fácil eso que cuando te estremecías cada vez que alguien te llamaba prodigio. Les había llevado casi 6 años de tenerlo. Arashi no tuvo respuesta a eso. Sabía que era verdad. Sonrió a sus compañeros de equipo, sintiéndose mucho más tranquilo que al cruzar la puerta. Ubicación. Ciudad República. Mako había pasado el día medio aturdido. Pudo hacer su trabajo, pero su mente aún seguía volviendo a lo que Asami había sugerido. Aquello atormentaba su mente, lo distraía. Todavía necesitaba esa bebida durante todo el día, pero no podía, no en el trabajo. Pero cuando llegó el momento de dar por terminado el día, sabía exactamente a dónde se dirigía. Por lo general, si quería tomar una copa, iba a una de las tiendas de policía que estaban cerca de la comisaría. Pero esta noche se dirigió al puerto. Había un bar allí abajo llamado Ring. Allí los viejos provenders podían entrar y tomar una copa. Se uniría a Bolin y Korra allí para tomar una copa y tener la oportunidad de ponerse al día con ambos. Cruzó la puerta y se dirigió hacia la barra. Hola, no, le dijo a su hermano mientras se sentaba en el taburete. Bolin miró a su hermano. Oye, Mako. Dijo con una sonrisa. Su trabajo en la arena Pro Control lo mantuvo en forma. Su cabello estaba un poco más dócil de lo que solía ser, pero eso se debía a que usaba gel para peinarlo hacia atrás. Mako había visto mujeres acercarse y coquetear con su hermano porque veían lo guapo que era. Le gustó la atención, pero no cedió ante ella. Eso era lo que tenía Bolin. Se mantuvo fiel y seguía alegre después de todos estos años. ¿Qué te trae? Necesitaba un trago y alguien con quien hablar. Escuchó la incertidumbre en su voz. Su hermano no solía ser así. Oye, le dijo al camarero, aquí hay otra bebida para Mako. Mako esperó hasta que se sirvió la bebida antes de tomarla y ahogar el contenido de un solo trago. Otro, le dijo al camarero. Vaya, dijo Bolin. ¿Todo bien? Su hermano realmente no tomaba bebidas así, a menos que algo le hubiera molestado de antemano. ¿Un día difícil en el trabajo? No, el trabajo estuvo bien. El vaso se volvió a llenar. Esta vez no se lo bebió todo de una vez, pero sí la mayor parte. No puede ser. No con la forma en que estás bebiendo. Él todavía estaba tomando su primer trago. ¿Qué está pasando, Mako? Mako miró fijamente su vaso por un momento. Asami me dijo algo esta mañana. Ella y Korra están pensando en los niños. De verdad, eso es genial. Al igual que su hermano, Bolin estaba perfectamente bien con que Korra y Asami estuvieran juntas. De hecho, pensó que parecían juntos. ¿Sabes a quién o dónde están adoptando? La adaptación no es lo primero en lo que piensan, dijo, mirando hacia la barra. Había tantos tipos de alcohol apilados allí. ¿Cuántos de esos había probado? Tal vez debería diversificarse un poco en lo que respecta a sus bebidas. Bolin frunció el ceño confundido. Si no adoptan, ¿cómo van a ser padres? A la antigua usanza, dijo, haciendo un pequeño gesto con su vaso. A su hermano le tomó un momento entender lo que eso significaba. Sus ojos se abrieron tanto que casi se le salieron de las órbitas. ¿Te refieres ahí? Sí. Wow. No pensé que considerarían esa opción. Los había visto a ambos. Después de todos estos años juntos, todavía estaban enamorados el uno del otro. Mako se rió entre dientes. Ese no es el truco. ¿Adivina quién pensaron que sería el tipo adecuado? Se dio cuenta de eso más rápido. ¿Tú? Sí. Su sorpresa rápidamente se desvaneció en una sonrisa feliz. Felicitaciones, hombre. Mako miró a su hermano con extrañeza. ¿Es esto realmente algo por lo que hay que felicitarse? Preguntó. Por supuesto que lo es. Ella te lo preguntó, ¿no? ¿No debería eso mostrar cuánta confianza tienen en ti? Pensó que era obvio. Su hermano sabía lo que estaba pensando, pero la idea todavía flotaba sobre su cabeza. ¿Pero en qué me convierte eso? Él se preguntó. ¿Se me permitiría ser padre de niño o se me consideraría un tío? La verdad es que no sabía cuál le asustaba más. ¿Importa? Preguntó Bolin, parpadeando desconcertado. No deberías preocuparte más por la pregunta importante. ¿Estarás en la vida de este niño? Por supuesto que voy a estar en su vida. Ni siquiera tuvo que pensar en eso. Iba a ser su hijo. Quería estar en su vida tanto como fuera posible.
Entonces no importa si eres padre o tío. Vas a estar ahí, Mako. Eso es todo lo que el niño va a necesitar. Esas palabras tenían mucho sentido. Los consideró mientras miraba su vaso. ¿Sabes? Incluso después de todo este tiempo, todavía encuentras maneras de sorprenderme, ¿no? Dijo con una pequeña sonrisa. Su hermano lo miró desconcertado. ¿Qué quieres decir? Acababa de decir lo que pensaba que era obvio. Él lo rechazó. Nada. Aún así, tengo que preguntarme cómo se siente Asami acerca de esto cuando sucede. Siempre puedes pedirle que se una cuando llegue el momento, sugirió Bolin con brusquedad. Ambos hicieron una pausa y pensaron en eso. No sé si eso sucederá, dijo Mako. Sintió que eso lo estaba presionando un poco. Su hermano sintió lo mismo. Sí, probablemente. Aunque lo sugirió, sintió que solo pertenecía a sus fantasías. Entonces, ¿dónde está Pagu? Preguntó, cambiando la conversación. Por lo general, el hurón de fuego estaba sobre los hombros de Bolin, pero él estaba notablemente ausente. Se puso sombrío y miró fijamente la barra. Decidió quedarse en casa con Opal. Este tipo de cosas se está volviendo demasiado para él. Miró a Mako con ojos muy tristes. Se está haciendo viejo, Mako. No sé si durará el próximo año. Mako sabía que Pagu se había estado haciendo viejo, ya hacía un tiempo que lo era. El hurón de fuego se había vuelto lento y tenía más probabilidades de dormir que de estar activo. Aún así, era leccionador pensar que Pagu moriría, después de todo lo que había pasado con ellos. Él todavía está aquí, Bolin. No se fue hasta que lo estuvo. Su hermano sonrió agradecido por la tranquilidad. Entonces, ¿cómo está Opal? Los dos llevan ya 3 años casados. Ella es buena. Meelo la contactó recientemente. Oh. Opal fue el único con quien Meelo se mantuvo en contacto después de que dejó los Air Nomads y se unió al ejército, para liderar su recién creada Fuerza Aérea Unida. Fue una decisión con la que su familia no estuvo de acuerdo. Por lo que sabía, los gritos se podían oír al otro lado del puerto. Meelo se había ido al día siguiente y no había regresado a la isla en casi 15 años. ¿Todo bien? Está siendo ascendido, otra vez. La puerta se abrió de golpe y Asami entró como si un infierno le pisara los talones. Mako, Bolin. Gritó cuando los vio. Ven conmigo ahora. Se dieron la vuelta, con idénticas miradas confusas en sus rostros. ¿Qué está pasando, Asami? Preguntó Bolin. Se han llevado a Korra. Eso era todo lo que necesitaban oír. Se levantaron de los taburetes y la siguieron hasta la puerta sin siquiera terminar sus bebidas. Nota del autor. Gracias por todas las reseñas que me has enviado. Bueno, eso fue un pequeño salto. Mira, no voy a convertir esto en un hábito. Era la única manera que veía de llevar la historia hasta el final. Escribir capítulos de 16 años me ataría a mi computadora para siempre. Además, esto me permite ir directo al meollo del asunto. Con respecto a Haya, la forma en que imagino al avatar oscuro fue un paso adelante y luego un repentino giro hacia atrás. Nació como maestra tierra en otoño. Su próxima vida será la de una maestra agua nacida en verano. Ambos y el resto de su ciclo aprenderán las artes del control a la inversa. Porque ese es el avatar oscuro, un reflejo del avatar. Personalmente, creo que tiene sentido que un maestro aire dirija una fuerza aérea. Y seamos realistas, parecía que Meelo no se perfilaba como el Air Nomad promedio. Probablemente vio la oferta como su forma de viajar por el mundo, como debería hacerlo un Air Nomad. Por supuesto sus padres no lo vieron así. Perdón si este capítulo es un poco corto. Me di cuenta de que podría haber incluido todo lo que quería escribir aquí en un solo capítulo, pero no serviría de nada. Pensé que sería mejor alargarlo un poco. No te preocupes, no voy a prolongar esto. Sé dónde va a parar. Los veré a todos en el próximo capítulo. Fin del capítulo.